Buenos días a todos, bienvenidos a la última edición del año de Espacios que Potencian. Muchísimas gracias desde ya por estar acá. Yo soy Alejandro Pagliero, miembro del equipo comercial de Nacini. Y bueno, queríamos antes que nada darle la bienvenida a nuestros amigos de Agroeducación. Y bueno, la charla de hoy la va a estar dando Santiago Vargas, que es nuestro responsable del equipo de Research y también de la gestión de portafolios acá en Nacini. Vamos a repasar un poquito de dónde venimos en estos últimos tiempos y más o menos cuáles serían las perspectivas de cara al cambio de gobierno y todo lo que tenemos para el futuro, tanto de lo que resta del año como de principios del año que viene. Al cierre del espacio, vamos a tener un lugar para todos los que nos estén mandando preguntas, así que las vamos a ir recolectando y se lo vamos a estar trasladando a Santiago en ese momento. Sin más, le doy la bienvenida a Santi para que ya pueda comenzar su presentación. Muchas gracias. Buenas, ¿cómo andan? ¿Todo bien? Em, Esperamos un toque más y arrancamos. Bien, perfecto. Bueno, vamos a arrancar, porque si no se nos va la hora. Em, Cualquier cosa, si no se me escucha o hay algún problema, me interrumpen o me escriben por el chat y vamos viendo. Em, bueno, un poco vamos a charlar de lo que, de lo que pasó post elecciones generales y bueno, en qué esperar de acá a futuro. Bueno, básicamente, como todos sabemos, después de las elecciones generales eh, y de la sorpresa bueno, que todo el mercado básicamente estaba descontando un triunfo de Milei, al menos en esa posición, el triunfo de Massa terminó dando vuelta un poco todo. Así que de acá en adelante, lo que estamos siguiendo es que el escenario de balotaje está bastante cerrado, pero bueno, parece ser que Massa, al menos en estas últimas 2 semanas, tiene ventaja a su favor. Y bueno, teniendo en cuenta eso, vamos repasando un poco lo que pasó con cada activo y también cómo nos posicionamos de acuerdo al balotaje. En este contexto, básicamente las últimas 2 semanas tuvimos una corrección fuerte de los tipos de cambios financieros, tanto CCL como MEP. Y bueno, y a pesar de que la semana pasada empezó a haber un rebote de los tipos de cambio, la brecha sigue bastante tranquila, operando con bastante pasividad, pero sí se empieza a ver una fuerte recuperación de la demanda por cobertura, de la mano tanto de los dólar link como duales. De hecho, la suba de los duales la última semana fue fuerte, cercano al 10%, que lo voy repasando. Y a la par también tuvimos, bueno, una semana negativa del Merval, que de hecho después de las generales, después de las elecciones, eh, acumuló 7 ruedas consecutivas en corrección. Y bueno, esto favoreció también un poco a la rotación de flujos hacia el carry, que bueno, fue el caso tanto de Bonocer como de las Lecer. Así que de acá, en estas últimas 2 semanas, el Banco Central viene manteniendo su objetivo de una transición dentro de todo pacífica, básicamente manteniendo planchada la brecha y bueno, intentando acumular reservas, que bueno, después del pago del FMI, que ahora lo voy a repasar también, básicamente quedaron en niveles históricos totalmente negativos. Y bueno, repasando un poquito lo que fue la reacción de los mercados a partir del triunfo de Massa. Básicamente eh, hubo una corrección fuerte en lo que fue demanda por cobertura, que tiene que ver con varios factores. Primero, que la demanda por cobertura se había sobredimensionado, había un exceso de demanda por cobertura, es decir, el mercado estaba convalidando precios, valores demasiado altos, tanto por temor o básicamente por la volatilidad previo a las elecciones, y a partir de eso, eh, bueno, tanto los dólar link como los duales, e inclusive el CCL llegaron a niveles que no se justificaban, o por lo menos parecía que había una demanda en exceso, pagando cobertura bastante cara. Y bueno,
fue uno de los principales factores. Después también si uno tiene en cuenta que el mercado se posicionaba con un triunfo de Milei y el temor a una posible dolarización, también bastante infundado, pero en fin, el temor a eso generó también que el mercado se cubra en exceso, pagando cobertura muy cara, como pasó por ejemplo en la última rueda previo a las elecciones, donde el CCL llegó a niveles de 1200 y también los bonos duales y los dólar link inclusive llegaron a tener una TIR negativa de -50, así que en ese sentido habla un poco también del temor que tenía el mercado previo al triunfo de Massa. Y bueno, ya con los resultados definidos, en general la corrección se dio para todo el mercado y favoreció sobre todo a los bonos SER que venían la última semana previo a las elecciones ya recuperando y con tasas reales positivas, incluso en ese momento cercanos en promedio a una TIR del 10%, 15%, lo veníamos viendo nosotros. Y bueno, eso generó también que el flujo rote hacia básicamente los activos que estaban más baratos y también bueno, que estaban beneficiados de fondo eh, por el driver puro de tanto este año como el 24, que es la inflación. Así que sumado a esto también, lo que acompañó un poco la corrección de los tipos de cambio financieros fue que el gobierno anunció un nuevo dólar de exportación que básicamente permite liquidar a un 30% CCL, un 70% dólar oficial. Y bueno, esto lógicamente generó una oferta pura, sobre todo en CCL, y también pegó de lleno al MEP, inclusive favoreciendo al Banco Central a poder intervenir mucho menos de lo que venía haciendo previo a las elecciones. Así que a partir de esto, marca un poco también lo que fue las 2 primeras semanas post elecciones y cómo pegó de lleno los activos. También un poco esto favorece las restricciones a las importaciones, que el Banco Central pudo ir recomponiendo reservas de a poco y desde octubre lleva básicamente comprado 120 mil millones, después de tener un saldo vendedor fuerte durante los primeros 20 días del mes. También un dato relevante que fue la última semana es que a pesar de que el Banco Central pudo acumular reservas este último tiempo, hubo una caída fuerte que corresponde tanto al pago con el FMI y bueno, hoy las reservas básicamente se ubican en niveles históricos, como dice ahí la presentación, eh, cercano a superior a los 10.000 millones de dólares hoy después de este pago del FMI. Así que también un poco de esto y teniendo en cuenta el contexto de la caída de los tipos de cambios financieros, la caída también de la demanda por cobertura, favoreció también al carry y de esa forma hubo una recuperación fuerte en los plazos fijos en pesos que bueno, que venían cayendo también periodo de las elecciones en gran volumen. Así que en términos generales estas últimas 2 semanas favorecieron bastante al carry, sobre todo Bono Ser. Y bueno, acompañado también de la corrección de los tipos de cambios financieros, generó una pasividad inclusive en la brecha también. Que bueno que se ve un poco ahí en estos gráficos que vamos mostrando. Eh, Así que bueno, repasando un poco también esto, después del último salto que había realizado el gobierno, pospaso, ya hoy el tipo de cambio oficial equivale a un tipo de cambio real ajustado por inflación de 482 pesos, teniendo en cuenta este salto que hizo el gobierno pospaso. Así que básicamente esto de fondo está descontando que es necesaria una devaluación, de hecho el mercado se posiciona en ese sentido, y bueno, y lógicamente es necesario para que el sector exportador recupere incentivos para poder ir liquidando y bueno, también para que el Banco Central vía esta política vuelva a acumular reservas. Así que básicamente también marca un poco que la devaluación post-paso no tuvo ni un efecto más que un pase a precio fuerte que se vio en el salto de la inflación, porque como nosotros también lo veníamos comentando en unas charlas internas, devaluar sin un plan de estabilización no tiene un tipo de sentido más que generar un efecto sobre la inflación fuerte. Y bueno, teniendo en cuenta esto, y todo el contexto de emisión del plan Platita previo a las elecciones generales, hoy la inflación y también teniendo en cuenta el indicador de alta frecuencia del Ministerio de Economía, que lo informa semanalmente, que lo empezó a hacer a partir del último mes, marca hoy que la inflación de octubre va a estar cercana al 9%.
Pero lo más preocupante es que a partir de noviembre, teniendo en cuenta los ajustes que van a hacer a precios regulados o el descongelamiento de- también de precios cuidados, y estos factores sumados al arrastre estadístico que viene dejando octubre, la inflación no va a bajar sin duda del 10%. De hecho, es más probable que esté cercana al 11, al 12, que cercana al 10, según el promedio de las consultoras privadas. Por ejemplo, Ecolatina, EcoGo también lo marcaban eh, por cercano a estos niveles del 11, del 10%. Así que otro punto también para aclarar que viene pasando estas últimas semanas es que a partir de la caída de reservas fuertes por los pagos al fondo, todavía no parece estar activo el segundo tramo del swap con China, con lo cual quiere decir que ya sea no está habilitado para según el acuerdo para este rubro, o directamente el gobierno está guardando el poder de fuego para poder intervenir pos elecciones. Así que un poco estos gráficos muestran esto que venía comentando. Por un lado, el tipo de cambio real multilateral vemos que está totalmente atrasado y básicamente exige una evaluación. Podría pasar en diciembre, podría pasar a partir de 2024, solamente lo sabe el gobierno, pero el mercado de acuerdo a esto se viene posicionando fuerte y bueno, y marca justamente la ineficiencia también de la política fiscal y monetaria que viene realizando el gobierno sin ningún tipo de éxito. De fondo, bueno, también tenemos los indicadores de alta frecuencia que viene acelerando fuerte, sobre todo la inflación semanal, que también está en sintonía con lo que marca el Ministerio de Economía. Y bueno, y sobre todo lo más preocupante, la inflación en alimentos y bebidas, que seguramente es uno de los rubros que más va a subir y que más viene subiendo a lo largo del año y que más peso tiene también en el IPC a nivel nacional, que vemos el rebrote fuerte durante noviembre y marca un poco lo que va a ser también la tendencia, no solamente en diciembre, sino también los primeros 3 meses de 2024. Así que de fondo esto también justifica un poco el rally que tuvieron los bonos SER, a pesar bueno, de todo el contexto que venía mencionando yo. Y esto vemos también acá que venía pasando la última semana. El contexto internacional para los bonos hard dólar colaboró un poco. El discurso de la Fed manteniendo la tasa de referencia en el rango que el mercado esperaba, sin modificación alguna, y bajando probablemente un tono menos restrictivo o más en sintonía con lo que el mercado esperaba, favoreció también a la deuda emergente sin duda y también la comprensión de tasas de Treasury, de bonos del Tesoro en Estados Unidos también genera un viento a favor en toda la curva hard dollar. A pesar de eso, los rendimientos son bastante negativos, lógicamente por factores propios y ante la incertidumbre que viene generando el balotage y sobre todo la falta de anuncios económicos para poder encarar o para que el mercado se posicione de acuerdo a una postura por ahí un poco más optimista. Y bueno, esto generó lógicamente la corrección en toda la curva de bonos hard dollar, a pesar, como decía, que la última semana recuperaron un 2%. Y bueno, teniendo en cuenta lo que comentaba también, vemos los rendimientos semanales muy buenos de los bonos SER, sobre todo en la parte 24, porque básicamente el mercado está descontando que la inflación va a persistir, que a pesar de una corrección de la política monetaria, ya sea unificación cambiaria o desdoblamiento cambiario, la inflación va a persistir y probablemente los primeros 6 meses de 2024 sea muy difícil que baje. Entonces el mercado se posicionó en eso y de hecho hoy en día una parte de la curva de Fonocer, sobre todo la parte más corta, inclusive está rindiendo negativo. Así que esto habla un poco de cómo el mercado se viene cubriendo y qué está viendo. De hecho, nosotros, previo a las elecciones generales, nos posicionamos fuerte en la parte corta de la curva porque veíamos que estaba con tasas reales positivas muy interesantes y sobre todo estaba muy baratos en términos cuantitativos si analizábamos los niveles del CCL, si analizábamos la cobertura también dólar lingo duales. La verdad que favorecía bastante el posicionamiento en bonos ser y bueno, de esa forma nosotros tratamos de aprovechar un poco este rally que arrancó, como decía, la semana previa a las generales. Así que de fondo también esto fue positivo para las letras SER, hoy en día rindiendo muy negativas. De hecho, bueno, la LECER de noviembre ya opera a tasa fija. La LECER de enero está cara, seguramente se ponga mucho más cara. Y bueno, también la LECER de febrero, que viene siendo demandada en las últimas licitaciones,
también para cobertura de corto plazo o para flujo de corto plazo que favorezca el carry, sin duda sigue siendo una buena alternativa, a pesar de que lógicamente están cotizando bastante negativas. Y bueno, y un poco comentar también, a ver, la mediana hoy de las encuestas o de las consultoras están midiendo que hoy Massa tiene una leve ventaja a favor de Milei. Hay algunas consultoras que marcan lo contrario, pero en fin, hoy la elección parece bastante cerrada, pero con unos puntos a favor de Massa, con lo cual no quiere decir que sea, que sea algo definitivo, pero sí que el mercado se empieza a posicionar en un triunfo probable de Massa porque probablemente Milei esté llegando a su techo, alcanzando su techo, y salvo alguna sorpresa que puede pasar, de hecho, en las últimas tres elecciones el consenso del mercado se terminó revirtiendo, pero bueno, en fin, hoy parece ser bueno, que el consenso está del lado de Massa y el mercado, bueno, se posiciona de esa forma. Falta bastante, faltan 2 semanas de una eternidad, tenemos en el medio el debate, que probablemente sea el debate más importante, pero en fin, hoy parece que Massa lidera al menos las encuestas de corto plazo. Y bueno, repasando un poquito lo que comentaba, al principio yendo de lleno a cada activo en particular, una vez que se tuvieron los resultados de las elecciones, tanto los bonos card dólar, los dólar link, los duales, las acciones, tanto CDRs como el Merval, y los tipos de cambios financieros como CCL y MEP corrigieron fuerte. De hecho, hubo una caída de 7 ruedas consecutivas para lo que era todo renta variable, cayendo fuerte, a la par también de que el contexto internacional lo colaboraba, es cierto, pero bueno, la corrección se tuvo liderada en gran parte por factores propios. Y a partir de esto empezaron, bueno, alianza con Milei y Macri Burrich, si se quiere, Juntos por el Cambio. Y esto favoreció un poco también el riesgo de transición y quitó un poco de presión a la brecha. De esa forma también el CCL y el MEP tenían por lo menos fundamentos de corto plazo para mantenerse planchados, porque lógicamente, si bien la probabilidad de una dolarización era bastante baja, una vez que se supo los resultados, sin duda directamente está descartada para 2024 e inclusive en dudas para lo que puede ser 2025 en el caso de que Milei termine dando la sorpresa. Aparte, bueno, lo que comentaba también, que la nueva ampliación del programa exportador permitió también generar bastante oferta en el CCL, y esto también generó una calma en la brecha que llegó a estar al 200% y hoy está cercana al 140, 145, de acuerdo a qué tipo de cambio tomemos, si tomamos MEP o CCL. Pero bueno, en números concretos, después de las elecciones, eh, tanto CCL como MEP llegaron a caer entre un 15 y un 17%, el Merval más de un 20%, los bonos CER llegaron a rendir en la parte un poco más larga un 25, 27%, y la curva hard dólar lógicamente corrigió fuerte en dólares, y generó rendimientos bastante negativos, inclusive llegando a niveles de septiembre. Si uno analiza también, por ejemplo, previo a las PASO, el Merval alcanzó el máximo con Burris liderando la encuesta. Después, con la sorpresa de Milei en las PASO, el Merval llegó a los $750 y hoy, con la sorpresa de Massa, rompiendo consensos nuevamente, hoy el Merval está en niveles de $700, con lo cual preocupa bastante qué pueda llegar a pasar en este aspecto. O sea, el mercado básicamente empieza a ver por lo menos con un poco de pesimismo, el triunfo de Massa y bueno, eso se vio bastante en rendimientos de los índices. Con respecto a los bonos en pesos, bueno, lo que comentaba también al principio, la caída de la demanda por cobertura tenía que ver con esto, porque el mercado se había cubrido en exceso y también porque los riesgos de una posible dolarización o un salto posterior, perdona, a las elecciones se disminuyó notablemente. Y esto generó que, bueno, que los dólar link inclusive lleguen a corregir un 20%, y también los duales. Así que todo este flujo directamente fue a posicionarse en bonos SER, en letras SER, e inclusive también beneficiando bonos en tasa fija, o también directamente a fondos comunes de inversión, money market, que teniendo en cuenta la baja de los tipos de cambio financieros, terminó rindiendo en dólares
positivo. Así que esto fue un poco lo que pasó las últimas 2 semanas, pero la última semana, si separamos y hacemos un punto aparte, tanto los duales como los dollar link empezaron a recuperar fuerte, de hecho tienen rendimientos cercanos al 10% y ya están operando en niveles cercanos a lo que era previo a las elecciones. Los bonos SER siguen raleando, es cierto, pero en menor medida, un poco más, con una volatilidad menor, pero siguen riendo muy bien, inclusive las letras riendo mucho mejor, las letras SER, pero de fondo la comprensión de tasa va a seguir porque el driver, como comentaba, de inflación se va a mantener no solamente para estos meses, sino también para 2024, y podemos ver una curva operando bastante negativa, por lo menos el tramo corto. Bueno, ni hablar de las LECER que ya están cotizando muy negativas y bastante caras. Así que de fondo el mercado ya se está posicionando para lo que va a ser el balotage. De hecho, los dollar link no parecen nada barato, inclusive los duales también, pero la demanda por cobertura va a seguir y el mercado sin duda los va a poner un poquito más caro. Así que se está dando también esta particularidad que no solamente están subiendo los bonos SER, sino que también todo lo que es demanda por cobertura sube, a la par de que los bonos hard dollar recuperan y a la par de que el Merval al menos frenó la corrección y empieza a verse un rebote. La verdad que está bastante flojo, bastante pesimista lo que puede llegar a ser la renta variable, afectado también en parte por el CCL, y ahora lo voy a repasar un poquito más. Pero bueno, de fondo, la renta fija lidera al menos esta parte del mes y vemos que, bueno, en octubre de punta a punta, tanto duales como Dollar Link tuvieron rendimientos muy buenos por encima de la inflación y los globales, si bien terminaron corrigiendo, tuvieron un mejor rendimiento que la deuda emergente en octubre. Así que hoy también tenemos este contexto favorable que comentaba, eh, que es el caso de la Fed manteniendo la tasa en el rango que el mercado esperaba, sin modificación alguna. Y bueno, es un viento de cola a favor de la deuda emergente, sin duda. Vemos también acá en los gráficos cómo lo que comentaba, cómo la L30 con respecto a emergentes corrigió fuerte, y también como ya los Dollar Link y algunos bonos SER empiezan a cotizar bastante negativos, inclusive los Dollar Link y los duales muy negativos. Y bueno, con respecto a lo que es renta variable, hay que separar también de lo que fue el mes de octubre, la última semana de octubre y lo que es esta semana de noviembre. Previo a las elecciones, el mercado, para salir un poco de lo que era cobertura soberana en renta fija, priorizó cobertura corporativa o riesgo privado, vía Merval o vía CDRs, inclusive favorecido también por el rally que habían generado tanto el CCL como el MEP. Y a partir de esto, el Merval tuvo muy buen rendimiento durante la primera quincena de octubre y se mantuvo hasta las elecciones, pero a partir, lógicamente, de las elecciones, como comentaba, la corrección fue fuerte. Primero porque los fundamentos no justificaban un posicionamiento en equity y segundo también porque el mercado había sobredimensionado la cobertura, pagando cobertura bastante cara la última semana previo a las elecciones. Así que una lectura que se desliza también de esto es que básicamente el mercado puede descontar o estar descontando en precios que con Massa liderando hoy las elecciones y probablemente un triunfo sería el escenario más probable, las condiciones actuales empiecen o se mantengan y las reformas que el mercado esperaba en cuanto, hablando de reformas estructurales o reformas sustanciales que el mercado espera con respecto a la macro para poder ordenar un poco los problemas y que la confianza vuelva al mercado y que esta estructura esté dada para que la renta variable recupere. Probablemente no se dé con una victoria de masa y probablemente las condiciones se mantengan. Entonces, de esa forma, el mercado se posicionó básicamente en un flujo vendedor. De hecho, se vio también en los fondos comunes de inversión de renta variable cómo empezaron a, a vender posiciones y a retirar flujo, y ese flujo se marcó y fue notablemente tanto a alternativas de liquidez como eran los temas cero o directamente a tasa fija o a bonos SER, que era lo que venía comentando. Así que la realidad hoy es que el mercado está también en esta disyuntiva entre si Massa termina triunfando finalmente, que tiene probablemente el poder político para las reformas, pero probablemente no tenga los incentivos para poder hacerlo por el costo social que debería afrontar, pero es el candidato hoy que más chances tiene. Y también
como contrapartida de esto, probablemente el candidato que más voluntad muestra para poder realizar estas reformas estructurales no termine triunfando en las elecciones, que también es el escenario más probable, o en caso de terminar triunfando en las elecciones no tenga el apoyo político y social para llevar a cabo de corto plazo estas reformas. Entonces, toda esta disyuntiva, esta incertidumbre y este contexto bastante negativo para lo que puede ser el 2024, el mercado lo está involucrando en precios, con lo cual no quiere decir que no exista futuro o no estemos optimistas con respecto a la renta variable, porque de hecho sí lo estamos, pero de corto plazo es mejor estar cautelosos y esperar un poco que se involucre en precios este contexto y empezar nuevamente a agarrar posiciones. Nosotros, previo a las elecciones generales, fuimos descartando gran parte del posicionamiento que teníamos a renta variable, sobre todo en Merval. Y bueno, hoy de a poco estamos esperando nuevos niveles para poder empezar a rearmar un poco lo que va a ser 2024 y lo que va a ser el cierre del año. Pero bueno, de fondo, como decía, si bien el contexto es bastante pesimista de corto plazo, a largo plazo ambos candidatos van hacia por lo menos reducir el déficit para 2024 y terminar en un probable, eh, no superávit, pero sí déficit cero para lo que puede ser el año que viene. Y frente a esto, ambas fórmulas, tanto Milei como Massa, se muestran como optimistas con respecto al sector energético, siendo el que probablemente sea el más resistente por fundamentos y también el más privilegiado para poder fortalecer, acumular reservas y ser el futuro también de lo que puede ser una nueva gestión, gobierne quien gobierne. Entonces, frente a este contexto, si bien hoy el escenario no es el más favorable para la renta variable por factores propios y el mercado lo está descontando en precios, a largo plazo somos bastante optimistas y creemos bueno, que ambos candidatos son conscientes de que este sector tiene mucho futuro y bueno, y van a tratar de fomentar tanto la inversión externa y mejorar un poco la infraestructura para que el sector pueda seguir creciendo. Pero bueno, si nos vamos también a la justificación de por qué cae el Merval a pesar de todos estos factores que veníamos comentando, a pesar de que fue refugio y fue un muy buen refugio, de hecho, si nosotros analizamos, ahora lo voy a mostrar, los rendimientos del Merval sigue liderando por lejos la performance de lo que es el 2023. Eh, la búsqueda de cobertura generó que las valuaciones ya no parezcan tan atractivas, al menos de corto plazo, y frente a un escenario en el cual la brecha parece continuar, o por lo menos parece que los primeros meses de 2024 va a permanecer y la reducción va a ser gradual, esto perjudica de lleno a los ratios financieros de todas las compañías del Mervar, sobre todo, bueno, de las que del panel líder y de lo que viene siendo también el sector energético. Y ya si consideramos, por ejemplo, el ratio price earning a lo que están cotizando versus comparables, tanto de emergentes como a nivel internacional, no parecen tan agradables, como digo, de corto plazo, ¿no? Y teniendo en cuenta este escenario, este supuesto de que la brecha va a permanecer al menos los primeros meses de 2024. Entonces, salvo casos puntuales, probablemente la cautela sea lo mejor para el mercado de corto plazo o ir bastante livianos frente a un balotage porque sin duda se pueden conseguir mejores precios y ni hablar de que las valuaciones pueden lucir mucho más atractivas de lo que encontramos hoy, que bueno, que se ve bastante acá en este gráfico que lo mostraba. Vemos, por ejemplo, el caso de Tran y Dalbar, bueno, se considera, entre comillas, un hedge dólar, y el mercado lo usó mucho como cobertura en las últimas semanas. De hecho, llegaron a rendir un 55% en el último mes de octubre. Entonces, esto se ve claro que no está para nada barato. Obviamente, como decía, hay casos puntuales y hay excepciones, pero hoy, si nosotros tenemos en cuenta ratios financieros, escenario de brecha, escenario de que el mercado sobredimensionó la cobertura de riesgo privado, no parece ser el momento ideal para empezar a pagar Merval, por lo menos hasta que el flujo empiece a reaparecer y la demanda se empieza a ver, y en ese caso, cuando el flujo vuelve, sin duda mata a este concepto de evaluación, pero bueno, vamos a estar atentos nosotros a este caso puntual y hoy por lo menos nos mantenemos bastante cautelosos frente a la renta variable. Y bueno, acá un poco lo que comentaba. Si uno analiza, por ejemplo, los rendimientos de cada
asset class. Vemos que el Merval en dólares sigue liderando fuertemente. Bueno, los bonos SER tuvieron una suba bastante interesante este último tiempo. Y tanto dólar link como duales también vienen generando rendimientos muy positivos. Y de hecho, como decía, octubre fue un mes muy positivo para la renta fija, estando por encima de la inflación, e inclusive durante noviembre generando rendimientos reales si lo ajustamos por dólar también, teniendo en cuenta la baja de los dólares financieros. Y bueno, también este análisis de las tasas forward de los bonos SER marca también que el mercado luce bastante normalizado. Y por lo menos ese estrés financiero, ese riesgo de crédito que se descontaba durante la primera quincena de octubre, cuando inclusive los bonos SER llegaron a cotizar SER más 15, SER más 16, hoy parece desaparecer por completo y bueno, nosotros también nos posicionamos o somos bastante constructivos en cuanto al riesgo de crédito que puede haber en la curva pesos, teniendo en cuenta que bajo ningún escenario el gobierno que lidere o que ingrese sea Massa o sea Milei, debería mostrar un comportamiento negativo con respecto a cumplir los contratos en pesos. Así que va a ser la única vía que va a poder financiar el Tesoro, al menos hasta que vuelva el acceso al crédito externo, que probablemente suceda en 2025. Así que teniendo en cuenta estos factores, sería bastante irresponsable por lo menos generar alguna reestructuración o alguna maniobra negativa que perjudique la confianza en la curva en pesos. Eh, Y bueno, para hacer un poco más, sintetizar un poquito más, si no se nos va demasiado largo, si no, qué se puede esperar de cada candidato de acá a 2024, lo que puede ser una nueva gestión. Bueno, nosotros consideramos que, bueno, que como decía, somos bastante optimistas de lo que puede llegar a ser la nueva gestión, gane quien gane, aunque puede haber turbulencia de corto plazo. Ambos candidatos saben que la prioridad es bajar el déficit fiscal, es decir, ir directamente a un déficit fiscal cero, con lo cual sería algo inaudito teniendo en cuenta que las últimas elecciones no fue ningún tipo de eslogan de campaña o ni un discurso de ningún candidato, salvo bueno, el caso 2020 del 2015. Hoy vemos que todos los candidatos están bastante alineados con eso y también con recuperar de manera gradual un poco la política cambiaria, la política monetaria y el hecho de acumular reservas y bueno, serían las prioridades de ambos candidatos de acuerdo a sus distintas visiones y de acuerdo a sus distintas posturas, pero en fin, es la conclusión bueno, que rescatamos como optimista para lo que puede ser por ahí de manera objetiva un ambiente bastante pesimista este último tiempo. En el caso de Massa, que bueno, lo que veníamos comentando, probablemente sea el candidato que más chances tenga y que hoy lidere las encuestas y que sería el escenario base triunfando Massa, aunque sea una elección cerrada, pero triunfando en fin. En las últimas semanas viene declarando que busca terminar 2024 con déficit cero, pero la realidad es que estas reformas, según como lo comunicó en las últimas entrevistas, en los últimos programas, y como también lo fueron deslizando algunos integrantes de su probable equipo económico que no se conoce todavía, sería bajando gradualmente subsidios y también buscando subir impuestos, por lo que el plan fiscal, si se va terminando de esa forma, probablemente sea insuficiente, probablemente no alcance y no genere la confianza que al menos el mercado y la sociedad espera. Hoy en día, tanto la sociedad como el mercado en general se está posicionando en un shock fiscal y bueno, el gradualismo fiscal probablemente tenga turbulencias de corto plazo y efectos tanto en la brecha, en la inflación y en reservas bastante negativos. Bueno, hoy Massa estaría encarando un nuevo gobierno con reservas netas negativas, que era lo que comentaba al principio, todo tipo de dólares paralelos, de doblamientos cambiarios, de doblamientos fiscales, deuda con importadores. Entonces parece ser que la parte monetaria y cambiaria es lo más preocupante sin duda, obviamente partiendo del déficit fiscal y la política fiscal, pero también el gradualismo aplicaría para la política monetaria en el caso de un probable gobierno de Massa. Hoy Massa probablemente se apunte a nuevos doblamientos cambiarios, es decir, mantener este tipo de políticas que viene aplicando en su gobierno, como es la que comentaba al principio, probablemente modificando los porcentajes a los cuales se liquide. Por ejemplo, Carlos Rodríguez, que era
asesor de Milei, proponía liquidar 90% del CCL, un 10% del oficial. Probablemente venga por ahí y probablemente se apunte primero a un desdoblamiento cambiario más que a una unificación cambiaria, con lo cual si Massa no logra la confianza y no logra el ajuste fiscal, sin duda va a tener problemas de corto plazo y bueno, y esto probablemente lo obligue a cambiar su política gradual por shock. Así que el principal problema del desdoblamiento cambiario, como está ahí en la presentación, sería que básicamente los controles cambiarios no van a permitir acumular reservas, va a seguir el cepo, van a seguir las IRAs, y probablemente no se pueda aprovechar la potencial recuperación de una posible recuperación de la cosecha. Aparte, si Massa no puede bajar el déficit rápidamente y mantiene la brecha, la distorsión de precios relativos va a continuar, que hoy es una de las preocupaciones más grandes de ambos candidatos, por el efecto que va a tener o el pasaprecios que podría tener esta corrección. Y bueno, y la inflación sin duda va a seguir alta. Entonces, frente a esto, la brecha se va a profundizar, va a permanecer y van a seguir faltando dólares. Así que la realidad es que el gradualismo que hoy Massa por lo menos comenta en entrevistas y comenta en distintos artículos y también miembro de su partido, probablemente lo obligue a dar un giro 360 y habría que ver si con el apoyo social o el apoyo político que cuenta Massa con respecto a los gobernadores, realmente lo termina haciendo. Pero bueno, la realidad es que hoy con esta política, por lo menos de corto plazo y por lo menos lo que se indica, parece no generar la confianza y no ser lo que el mercado y la macro en general necesita para poder ir recuperando los fundamentos. Bueno, otras declaraciones también de Rubinstein, que es hoy el viceministro de Massa, comentaba también que post-balotage eh, va a terminar de esta política de tipo de cambio fijo y el crawling va a correr al ritmo del 3%, lo que parece bastante irreal y sería más sensato, al menos desde el punto de vista que nosotros tenemos hoy, es que lo corran por detrás de la inflación a niveles del 10%. Así que frente a esto, Massa, si es que termina triunfando, va a tener que bajar un mensaje fuerte, comunicar un plan de estabilización, porque también tiene la experiencia que devaluar por devaluar sin ningún tipo de plan genera un pase a precio fuerte y complicaría los primeros 6 meses de gestión. Así que básicamente la política tanto fiscal como monetaria de Massa va a ser gradual, al menos de corto plazo no se ve ni una política de shock, y esto podría profundizar sin duda la crisis actual. Habría que ver cómo siguen las negociaciones con el FMI. En caso de que Massa triunfe, qué exige el FMI, seguramente se va a poner muy firme con la parte fiscal, que es lo que viene exigiendo desde que Massa asuma como ministro, y también ver cómo de fondo esta política gradual termina afectando al rollover de la deuda local. En la medida que siga existiendo el cepo, probablemente el rollover se siga manteniendo porque los pesos no tienen a dónde ir, pero bueno, los efectos, bueno, como comentaba, van a ser bastante perjudiciales para la macro, al menos durante los primeros 6 meses de 2024. ¿Qué es lo positivo que tiene Massa? Como comentábamos, probablemente sea el político que mayor espalda y mayor apoyo social tiene para gobernar, pero bueno, tiene la menor voluntad y los menos incentivos para realizar las reformas estructurales que exige un gobierno. Así que habrá que ver cómo encara o cómo estratégicamente planea encarar estos primeros 6 meses, que van a ser básicamente lo que va a sostener un posible gobierno para los próximos 4 años. Así que en la medida que Massa no logre los resultados de bajar la inflación, reducir brecha y poder lograr un financiamiento externo o aspirar a eso para 2025, sin duda se va a ver obligado a realizar un cambio 360 en su política y cambiarlo al shock. Así que lógicamente en la medida que esté en juego el éxito de su gobierno, creemos bueno, que puede ser lo más probable, pero de fondo, como vemos acá, los factores que explican la expansión de la base monetaria, cómo los subsidios lideran bastante y esta distorsión de precios relativos que se mantiene va a tener un fuerte costo social sin duda los primeros 6 meses, teniendo en cuenta que la inflación, al menos de corto plazo, frente a cualquier plan de estabilización, no va a bajar. Y bueno, tema Milei, la realidad es que Milei es todo lo contrario, pero el último tiempo se lo vio bastante moderado. Nosotros venimos comentando esto, que al menos después de ese domingo que terminó triunfando Massa y Milei en segundo lugar, que ambos candidatos tenían todos los incentivos para ir moderando.
y terminar apostando su política más a centro derecha, porque Massa se debería mostrar por lo menos alejado del kirchnerismo, que es como se mantuvo durante toda su campaña, y Milei un poco más cerca de los votantes de Juntos por el Cambio. Así que este tipo de comunicación, el tipo de estrategia que deberían bajar ambos candidatos, generó una moderación en ambos discursos. Ni Milei se puede radicalizar a la extrema derecha, ni tampoco Massa radicalizarse a una posible extrema izquierda. Entonces, en la medida que esto se mantenga, termina siendo positivo porque ambos candidatos necesitan de la oposición para poder gobernar, necesitan de la oposición para generar reformas, básicamente necesitan consensos. Entonces, esto fue un poco lo que le pasó a Milei. De esa forma tuvo que recurrir al apoyo de Juntos por el Cambio el último tiempo y empezar a moderar un poco su postura bastante extremista en lo que era sobre todo la parte monetaria. Ni hablar de, bueno, de discursos que no aportan ningún tipo de sentido, como enfrentamientos con el Papa, el tema discurso de venta de órganos y todo ese ruido mediático y secundario que no tiene un tipo de sentido. Lo empezó a moderar bastante y hoy en día se muestra, como digo, bastante moderado. En lo fiscal, siguen planeando un shock fuerte, con menos impuestos y una fuerte reducción del gasto, fuerte quita de subsidios y bueno, normalizar un poco lo que es tarifas, normalizar un poco la distorsión de precios relativos y lógicamente terminar 2024 con déficit cero. Hoy en día nosotros también veamos muy pocas chances previo a las elecciones de que la dolarización se realice en 2024, a pesar de que el mercado estaba apostando a ese escenario. Hoy en día parece casi imposible que en caso de que termine triunfando Milei, la dolarización se dé para 2024 e inclusive para 2025. No hay dólares, no hay apoyo político, no hay apoyo social, así que probablemente lo más lógico sería que en caso de que Milei termine triunfando, pueda apostar a la unificación cambiaria, que era también lo eh, que, como aconsejaba el caso de Carlos Rodríguez, que era asesor suyo también y gran parte del mercado, por ejemplo, algunos economistas también de Juntos por el Cambio, como La Spina. Hoy en día se plantea la salida del cepo, pero de manera gradual y apostando lógicamente a una unificación cambiaria, que es la diferencia por ahí que tiene con Massa, y ni hablar del shock fiscal bueno, que promueve Milei. Así que probablemente el cepo se mantenga los primeros meses de un posible mandato, y si la corrección de la política monetaria se da a través de la unificación cambiaria y una previa devaluación o posterior devaluación. Probablemente hoy el programa de Milei sea el que más confianza genere, el que el mercado lo tome como positivo porque es el shock fiscal que necesita la macro, pero lógicamente con mucho riesgo de gobernabilidad y con menor apoyo social, menor apoyo de gobernadores, para tratar de lograr ese consenso que requieren las reformas estructurales. Ni hablar de que si se quiere avanzar una reforma laboral, una reforma tributaria, la realidad es que hoy parece bastante lejano eso, por lo menos durante el primer año de una posible gestión. Así que teniendo en cuenta esto, hoy en día para la parte fiscal está claro que ambos candidatos van hacia el déficit fiscal cero, Massa con un mayor globalismo, pero Milei con una mayor velocidad. Y en la parte monetaria se empieza a deslizar distintos escenarios, que hoy el más probable sin duda son este tipo de doblegamientos fiscales monetarios que viene aplicando Massa. Sería incorporar mayores rubros al esquema exportador, como comentaba el caso de Carlos Rodríguez, que lo había comentado en Twitter, siendo asesor de Milei. El problema que tendría esto, lógicamente, sería que afectaría a la curva en pesos, sobre todo a la curva dólar link y duales. Y bueno, y también de corto plazo habría más presión sobre la brecha y sobre todo esos pesos que salen de la curva pesos, lógicamente van a perjudicar al rollover y van a ir directamente a la brecha. Ese sería el principal problema de mantener este tipo de política que viene aplicando más. En el caso puntual de los efectos directos, la brecha iría bajando, pero muy lentamente, y la inflación también va a subir a la par e iría bajando recién para el segundo semestre. O sea, se esperaría inflación durante el primer semestre de 2024 con un promedio del 10%, que de hecho Cavallo en su blog, que parece muy interesante, comentaba el efecto de esta política. Y de hecho él comentaba que la inflación podría ir a un 300% anual.
así que marca un poco también lo que podrían ser las consecuencias de no aplicar este plan de manera exitosa. El caso de la unificación cambiaria, de fondo, obviamente exige una evaluación del tipo de cambio oficial, ir saliendo del cepo de manera paulatina. Desaparecería la brecha, lógicamente, pero bueno, de corto plazo quita probabilidad este tipo de política por el pasaprecios fuerte que generaría el salto, la distorsión de precios relativo que hay y porque también hoy Argentina no cuenta con reservas eh, netas para poder encarar este tipo de política monetaria. Por eso comentábamos también que la unificación cambiaria sería de manera gradual, tratando de corregir la distorsión de precios relativos y a partir de ahí empezar a encararlo en esa dirección. Después, bueno, la dolarización ni hablar, o sea, hoy es totalmente improbable, faltan dólares, falta apoyo político, falta consenso. Lógicamente tiene sus ventajas, pero la realidad es que es un escenario muy improbable. Y bueno, y surge también el escenario de mantener el esquema actual y de evaluar, que ya lo vimos post paso, parece muy poco probable, inclusive un riesgo de hiperinflación, riesgo que la brecha se profundice, que la emisión monetaria también, y bueno, esto generaría lógicamente un riesgo fuerte de hiperinflación. Así que el contexto para lo que puede ser 2024, al menos de corto plazo, no parece tan optimista. Y si tendríamos que asignar una mayor probabilidad a estos escenarios, hoy los desdoblamientos fiscales barra monetarios son los que estarían liderando con mayor probabilidad el escenario para lo que puede ser el año que viene. Como comentamos también, seguramente la primera parte del año la inflación permanezca en niveles del 9 al 10%, y ya a partir del segundo semestre la inflación empiece a bajar lentamente a la par de una brecha que por lo menos la primera parte del año se permanezca cercana al 100% y a partir del segundo semestre empieza a bajar en niveles del 70 al 60%. Así que, bueno, de fondo el mercado se está posicionando, nos creemos que se está posicionando en este tipo de escenarios. Para repasar un poco más, tema brecha, hoy la brecha está cercana al 150, por debajo del 150, teniendo en cuenta si tomamos MEP o CCL, que son estos gráficos que están acá. Hoy también gráfico el crawling, el tipo de cambio permanece fijo y el salto, según obviamente el gobierno, se daría llevando el crawling al 3%, a niveles del 3%. La realidad, como comentábamos también al principio, parece irreal y parece más realista llevarlo a niveles del 10 por debajo de la inflación. Y bueno, a partir de esto, si nosotros consideramos que hay un menor riesgo en la transición, perdón, por esta postura moderada de ambos candidatos, hoy el carry lidera lógicamente el mes. Se puede armar sintéticos con dólar link, con duales. El riesgo, lógicamente, es la posición futuro dólar por el riesgo mark to market que genera estar parado en ese tipo de posición por el costo de oportunidad que tiene. También con riesgo de intervención en la parte de dólar. Y bueno, lógicamente esto está pagando una tasa bastante alta, con niveles de break-even de inflación muy altos, pero bueno, frente a un riesgo mark to market que no es para nada bajo. Bueno, con respecto a la cobertura, hoy no luce para nada barato la cobertura dólar, ya sea vía dólar link o vía duales. Pero bueno, si uno, lógicamente nosotros tenemos una gestión activa, apuntamos a la comprensión de tasas y no tanto eh, llevar a finish este tipo de instrumentos, pero en el caso de que uno apueste a ir a finish y tenga en cartera, estaría capitalizando el escenario donde lógicamente no se va a liberar el cepo, donde el gobierno va a intentar reducir el déficit fiscal para bajar la brecha. Y en la medida que esto pase, sigue siendo al menos interesante la cobertura dólar link dual, a pesar de que hoy, lógicamente, como comentaba, está muy caro. Tema LECER también lo mismo. Las LECER están muy negativas, van a seguir demandadas sin duda, se van a poner más caras sin dudas. Y para el flujo de corto plazo, el uso bastante interesante, sobre todo en el LECER de febrero. Había que estirar un poquito duration, pero en fin, parece bastante interesante. Como digo, hoy en el mercado no se encuentra, al menos lo que sea renta fija, nada barato, y lo que está barato tiene un riesgo bastante alto. Caso bono ser, hay que estirar bastante duration para captar una tasa positiva, pero los bonos ser en el escenario de doblamiento cambiario van a ser ganadores por el pasaprecio, y lógicamente esto todavía no está incorporado en una curva
que se podría poner mucho más negativa sin duda. Y bueno, y queda a ver cómo el flujo tanto de fondos comunes de inversión como del mercado general empieza a demandar mucho más. La realidad es que la última semana esto se frenó un poquito, pero siguen las suscripciones en fondos comunes de inversión SER y volvió la suscripción también a fondos comunes de inversión cobertura, vía Dollar Link, vía duales. Y como comentaba, van a salir demandados sin dudas en la medida que esto siga, pero bueno, no son puntos de entrada que parezcan baratos al menos por el momento. Y bueno, tema dólar también, acá se nota bastante. Tema futuro dólar, después de la corrección que sufrieron todos los contratos, hoy empiezan a subir, sobre todo los vencimientos posteriores a noviembre, donde el Banco Central está bastante parado, pero bajó el volumen fuerte, el Banco Central bajó el nivel de intervención, tanto en los tipos de cambio financieros como en los futuros de dólar. Así que considerando esto, la cobertura no, parece interesante, obviamente con riesgo, pero bueno, el mercado se empieza a posicionar en que si bien no va a haber un salto, los meses de 2024 parecen bastante atractivos en estos niveles. Así que nosotros, al menos de corto plazo, con respecto al equity también, que es lo que comentaba, seguramente la demanda por cobertura impulsa el tipo de cambio. Habría que ver qué poder de fuego va contra el Banco Central para frenar esto. Al menos hoy cuenta con eso. Y con qué poder va a llegar para poder planchar un poco la brecha previo a las elecciones, que faltarían un poquito menos de 2 semanas. Así que en estas ruedas que vienen, sin duda la demanda por cobertura se va a ver. De hecho, se vio la semana pasada cómo toda la curva dólar link y duales reaccionan muy fuerte. Y bueno, habría que ver cómo se posiciona la única duda, que sería el Merval, frente a este contexto donde las valuaciones, como comentábamos, no parecen para nada atractivas, pero de fondo el flujo, en la medida que busque cobertura riesgo privado, va a empezar a demandar también. Así que nosotros, como comentaba, nos mantenemos bastante optimistas para lo que puede ser 2024, a pesar de que los primeros meses va a haber turbulencia, la inflación va a seguir, probablemente la brecha no baje como el mercado esperaba, pero bueno, seguimos siendo optimistas frente a la renta variable, que en la medida que las reformas se den de manera gradual o una velocidad mayor, van a favorecer sin duda. Y bueno, sobre todo sector energético, donde la corrección en tarifas puede beneficiarlo bastante. Así que bueno, eso es un poquito todo. No sé si hay alguna pregunta. ¿Alguien quiere preguntar algo? Sí, lo que es, tenemos dos preguntas, Santi. Sí. La primera es el tema basado en el contexto actual, como para dar un cierre. El tema del dólar MEP, ¿te parece estamos más o menos en precios para lo que es hacer una cobertura con dólar MEP? Em, a ver, nosotros creemos hoy que los niveles de brecha hoy están bastante calmos. Esto, como digo, puede seguir. Eh, Son niveles de, de MEP probablemente que puedan estar un poquito más baratos sin duda, pero que hay upside también, así que creemos que bueno, que eso se puede empezar a repetir a medida que nos acercamos a las elecciones, así que tema cobertura MEP, hay upside. El riesgo que existe básicamente es que el poder de fuego que tiene el Banco Central para poder intervenir y frenar, pero a estos niveles, tanto MEP como CCL parecen estar baratos. Tengo una más que es, estuviste mencionando lo que es bonos duales y bonos ser. ¿Qué es un bono dual y qué es un bono ser? Cortito y al pie, básicamente. Bien, bueno. Los bonos SER básicamente son los que ajustan por el coeficiente SER, que básicamente siguen a la inflación, es decir, que ajustan con la inflación. Y tema bonos duales, como dice el concepto, ajustan tanto por devaluación o por inflación, el que sea mayor. Por eso también es que justamente se vienen viendo bastante demandados y están mucho más caros que los Dollar Link.
Perfecto, perfecto. Sí, más preguntas no tenemos, así que paso con el cierre. Les agradecemos a todos su asistencia el día de hoy. Esta grabación va a estar subida al canal de YouTube de Nassini, así que en unos días ya lo van a poder encontrar. Le vamos a estar enviando un mail con el correo que se registraron el día de hoy, así que le va a llegar esa notificación. Si hay alguna duda, consulta que a alguno le surge en estos días pasado a esta charla, nos pueden mandar un mensaje, nos pueden enviar un mail directamente ingresando en la página de Nacini, tienen una sección de contacto, así que con mucho gusto ahí les vamos a estar respondiendo cualquier consulta. Muchísimas gracias y bueno, los esperamos en el próximo seminario que realicemos ya en el año 2024. Hasta luego.